Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes aman: dramas turcos. Pero no cualquier drama, vamos a hablar de esos romances prohibidos que te dejan sin aliento, esos que te hacen pecar con la mirada y adorar cada momento de tensión. Prepárense para suspirar, porque hoy vamos a explorar los 10 romances turcos prohibidos que te harán pecar y adorar. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido como este, y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Los dramas turcos son conocidos por su intensidad emocional, sus giros inesperados y, por supuesto, sus romances apasionados. Pero a veces el amor más emocionante es aquel que está prohibido, el que enfrenta obstáculos aparentemente insuperables. Esa chispa de deseo, esa lucha contra las convenciones sociales, ese riesgo de perderlo todo por el amor. Eso es lo que nos engancha. Así que sin más preámbulos, aquí están mis 10 romances turcos prohibidos favoritos, que te harán sentir todas las emociones a flor de piel. Empezamos con una joya que seguro ya conoces, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico por una razón. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Lo que Adnan no sabe es que Biter, consumida por el resentimiento hacia su madre, está buscando algo más que seguridad económica. La tensión aumenta cuando Biter conoce a Belul, el sobrino atractivo y playboy de Adnan. La química entre ellos es innegable y a pesar de sus intentos por resistirse, terminan cediendo a la tentación. El drama, las mentiras, la culpa y la pasión desenfrenada son absolutamente adictivos. *** Profundizando en Aşk Memnu, más allá del romance ***. Aşk Memnu no es solo un romance prohibido, es una exploración profunda de la psique humana, de las motivaciones ocultas detrás de nuestras acciones y de las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo, una mujer atormentada por su pasado y por la relación conflictiva con su madre, Firdevs, una figura manipuladora y ambiciosa que busca constantemente ascender socialmente. La diferencia de edad entre Biter y Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, crea una dinámica interesante, donde la juventud y la vitalidad de Biter chocan con la estabilidad y la seguridad que ofrece Adnan. Biter se siente atrapada en una jaula dorada, anhelando algo más que la vida tranquila y predecible que le ofrece su matrimonio. Belul, interpretado por Can Tatlıtuğ, es la encarnación de la tentación. Un joven atractivo, carismático y con un estilo de vida despreocupado, que representa todo lo que Biter anhela: libertad, pasión y emoción. La atracción entre ellos es inmediata y visceral, y a pesar de sus intentos por resistirse, la chispa del deseo se convierte en un fuego incontrolable. La serie nos muestra la lucha interna de Biter y Belul, atormentados por la culpa y el miedo a las consecuencias de su aventura. La serie explora temas como la moralidad, la hipocresía y la fragilidad de las relaciones familiares. La puesta en escena es impecable, con una fotografía elegante y una banda sonora que intensifica las emociones. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene al borde de tu asiento hasta el dramático final. Es un drama que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y la responsabilidad. Ver cómo Biter y Belul luchan contra sus sentimientos y las consecuencias de sus actos es un torbellino emocional. Prepar los pañuelos. Seguimos con Kara Sevda o Amor Eterno. Aunque a primera vista no parezca un romance prohibido en el sentido tradicional, la historia de amor entre Kemal y Nihan está marcada por la diferencia de clases y las maquinaciones de un villano implacable. Kemal es un joven ingeniero de clase trabajadora que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro y verdadero, pero se ve truncado por las artimañas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que la obliga a casarse con él para salvar a su familia. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza y dispuesto a recuperar a Nihan. Kara Sevda, el amor contra las barreras sociales ***. Kara Sevda es una epopeya romántica que trasciende las barreras sociales y económicas. La serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos presenta la historia de un amor puro e inquebrantable que se enfrenta a la crueldad del destino y a la manipulación de un villano despiadado.
Kemal y Nian pertenecen a mundos diferentes, pero su conexión es instantánea y profunda. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de injusticias y desigualdades. La serie explora el tema de la lucha de clases y cómo las diferencias sociales pueden separar a las personas, incluso cuando sus corazones anhelan estar juntos. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el antagonista perfecto. Un hombre poderoso, rico y obsesionado con Nian, dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Su personaje es complejo y retorcido, un reflejo de la corrupción y la ambición que dominan la sociedad. Emir representa la encarnación del poder y la manipulación, utilizando su riqueza e influencia para controlar las vidas de los demás. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo, pero también cómo la ambición y la sed de venganza pueden destruir vidas y relaciones. La cinematografía es impresionante con paisajes hermosos y una banda sonora que complementa a la perfección las emociones de la historia. Karasevda es una serie que te hará creer en el amor verdadero y te mantendrá enganchado hasta el último episodio. La serie explora temas de amor, sacrificio, venganza y las injusticias sociales. La lucha de Kemal y Nian por estar juntos a pesar de todos los obstáculos es conmovedora y te mantendrá al borde de tu asiento. Ahora vamos con algo un poco diferente, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de DOC, pero con un toque turco inconfundible. Yaman, un joven de un barrio marginal con un pasado turbulento, recibe una segunda oportunidad en la vida gracias a un abogado comprensivo. Se traslada a un barrio rico y conoce a Mira, una chica popular y con problemas familiares. A pesar de sus diferencias sociales y de los obstáculos que se interponen en su camino, Yaman y Mira se enamoran profundamente. Su relación está marcada por la inestabilidad, los secretos y los dramas familiares, pero su amor es la constante que los mantiene unidos. Medcezir es una serie refrescante y juvenil, con un romance prohibido que te hará suspirar. Medcezir, una adaptación con alma propia. Medcezir es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC, pero logra crear su propia identidad y cautivar al público con una historia fresca y conmovedora. La serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, nos presenta la historia de Yaman, un joven con un pasado difícil que recibe una segunda oportunidad en la vida y se traslada a un mundo de riqueza y privilegios. Yaman se encuentra con Mira, una chica popular y con problemas familiares, y entre ellos surge una conexión inmediata. La serie explora temas como la diferencia de clases, la búsqueda de la identidad y la importancia de las segundas oportunidades. Yaman y Mira luchan contra las expectativas sociales y los prejuicios para poder estar juntos. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de superficialidad y falsedad. La serie también aborda temas como la adicción, los problemas familiares y la importancia de la amistad. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Es una historia de amor y superación personal que te dejará una huella imborrable. Cambiamos de tono con Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Asl, una joven doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo despiadado y atormentado. Por circunstancias inesperadas, Al se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. Al principio su relación es tensa y llena de desconfianza, pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, comienzan a enamorarse. Asl ve la bondad oculta en el corazón de Ferhat, mientras que Ferhat encuentra la redención en el amor de Asl. Su romance es un choque de mundos opuestos, una historia de amor que desafía las convenciones sociales y la moralidad. Es una serie intensa, oscura y apasionante. Silla Bellazask, el amor redentor. Silla Bellazask es un drama intenso y apasionante que explora la relación entre dos personas completamente diferentes, Asl, una doctora idealista y compasiva, y Ferhat, un asesino a sueldo despiadado y atormentado. La serie, protagonizada por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, nos presenta la historia de cómo el amor puede transformar incluso a la persona más oscura. Asl y Ferhat se ven obligados a casarse para salvar la vida de Asl, pero su relación comienza con desconfianza y hostilidad. A medida que se conocen mejor, Asl descubre la bondad oculta en el corazón de Ferhat, mientras que Ferhat encuentra la redención en el amor de Asl. La serie explora temas como la redención, el perdón y la capacidad del amor para cambiar a las personas. Asl y Ferhat luchan contra sus propios demonios y contra las fuerzas externas que intentan separarlos.
Silla Bellazask es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento y te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Es una historia de amor intensa y conmovedora que te tocará el corazón. En el quinto lugar tenemos Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica es más ligera, pero no por ello menos adictiva. Daphne, una joven camarera con problemas económicos, se ve envuelta en un plan para fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, para alejarlo de las citas concertadas por su tía. Al principio Daphne solo acepta el trabajo por dinero, pero poco a poco comienza a enamorarse de Homer. Sin embargo, mantener la farsa se vuelve cada vez más difícil, y Daphne se debate entre el amor y la culpa. Kiral Kask es una serie divertida y encantadora, con un romance prohibido que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. Kiral Kask, la comedia romántica que te robará el corazón. Kiral Kask es una comedia romántica encantadora y adictiva que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie, protagonizada por el Zinsangui Bararduk, nos presenta la historia de Daphne, una joven camarera con problemas económicos que se ve envuelta en un plan para fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos. Daphne acepta el trabajo por dinero, pero pronto se da cuenta de que está enamorada de Homer. Sin embargo, mantener la farsa se vuelve cada vez más difícil, y Daphne se debate entre el amor y la culpa. La serie explora temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser fiel a uno mismo. Daphne y Homer luchan contra sus propios sentimientos y contra las complicaciones que surgen de su relación falsa. Kiral Kask es una serie que te hará creer en el amor verdadero y te robará el corazón. Es una comedia romántica perfecta para disfrutar en cualquier momento. Ahora vamos con Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Süreyya, una joven cantante moderna e independiente, se enamora de Faruk, un hombre rico y tradicional de una familia conservadora de Bursa. Su matrimonio es un choque de culturas y estilos de vida, y Süreyya tiene que enfrentarse a la hostilidad de Esma Sultan, la matriarca dominante de la familia Boran, que no la considera digna de su hijo. El amor de Süreyya y Faruk es puesto a prueba constantemente, pero juntos luchan por construir una vida en común. Istanbul Helin es una serie conmovedora y realista, con un romance prohibido que explora las tensiones entre la tradición y la modernidad. En el séptimo lugar tenemos Erkenzikus, o Pájaro soñador. Sanem, una joven soñadora y aventurera, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo viajero y espíritu libre. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por las intrigas y los malentendidos. Sanem y Khan tienen que superar muchos obstáculos para poder estar juntos, pero su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Erkenzikus es una serie refrescante y optimista, con un romance prohibido que te hará creer en el poder del amor verdadero. Seguimos con Afili Aşk, o Amor de fantasía. Kerem, un joven rico y mimado, se ve obligado a casarse con Ayşe, una joven trabajadora y decidida, después de que ella lo acusa de haberla seducido. El matrimonio es una farsa, pero poco a poco, a medida que conviven, Kerem y Ayşe comienzan a enamorarse de verdad. Sin embargo, mantener la farsa se vuelve cada vez más difícil, y tienen que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Afili Aşk es una comedia romántica divertida y encantadora, con un romance prohibido que te hará reír a carcajadas. En el penúltimo lugar tenemos Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es una adaptación turca de The Good Doctor. Ali Befa es un joven cirujano autista con síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades para comunicarse y socializar, Ali es un médico brillante y talentoso. Su vida cambia cuando conoce a Nazl, una joven doctora comprensiva y amable, que lo apoya y lo ayuda a integrarse en el equipo. Entre Ali y Nazl surge una conexión especial, pero su relación se enfrenta a muchos desafíos, incluyendo el prejuicio y la incomprensión. Mucize Doctor es una serie conmovedora e inspiradora, con un romance prohibido que te tocará el corazón. Y finalmente en el 10º lugar tenemos Erkay. Esta serie es un drama intenso y apasionante. Reyyan, una joven inocente y enamorada, es engañada y abandonada por Miran, un hombre sediento de venganza. Miran se casa con Reyyan solo para vengar la muerte de sus padres, pero poco a poco comienza a enamorarse de ella. Cuando Reyyan descubre la verdad, se siente devastada y traicionada. Miran lucha por ganarse su perdón y demostrarle su amor, pero el camino hacia la redención está lleno de obstáculos. Erkay es una serie llena de drama, intriga y pasión desenfrenada,
con un romance prohibido que te dejará sin aliento. Bueno, ahí lo tienen, mis 10 romances turcos prohibidos favoritos que te harán pecar y adorar. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que se animen a ver alguna de estas series si aún no lo han hecho. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hemos explorado romances donde la diferencia de edad, las clases sociales, el deber familiar, la venganza o incluso la propia moralidad se interponen en el camino del amor. Hemos visto cómo estos personajes luchan contra viento y marea para estar juntos, y cómo sus historias nos enganchan y nos hacen suspirar. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista. Déjenme saber en los comentarios cuál es su romance turco prohibido favorito y por qué. Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.